Mientras avanzan las investigaciones y se acumulan los informes policiales, hay dos nombres que el PSOE sigue tratando con especial cuidado: José Luis Rodríguez Zapatero y Leire Díez. Al expresidente no le han abierto ningún expediente como militante y sobre la Fontanera el partido tampoco ha emprendido acciones legales. No se ha querellado contra quien ha llegado a decir que actuaba en nombre del entorno del presidente. El argumento oficial es que no existen pruebas concluyentes, pero la realidad es que las investigaciones judiciales y policiales siguen avanzando y los indicios continúan acumulándose. La gran pregunta es política. ¿Por qué tanta protección? ¿Se trata simplemente de respetar la presunción de inocencia o existe el temor de que tirar de ese hilo acabe comprometiendo al propio partido y al gobierno? Esa es la duda que el PSOE de momento sigue sin despejar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Zapatero avisó a su socio, amigo y testaferro Julio Martínez del rescate de Plus Ultra antes incluso de que recibiera el visto bueno del Consejo de Ministros. Pero este asunto no deja de sumar nuevos capítulos. Ahora hemos sabido que un error de Hacienda permitió a Martínez no presentar la declaración de la renta durante 4 años. Y no solo eso, la agencia tributaria tampoco le investigó, pese a que administraba 40 sociedades que llegaron a mover cerca de 5 millones de euros. Qué casualidad, mientras a cualquier contribuyente se le examina hasta el último detalle, el último céntimo, para el hombre de confianza de Zapatero todo parecían ser facilidades. Y aún hay más. El expresidente socialista intentó hasta el último momento que ambos compartieran el mismo abogado. ¿Y quién era ese letrado? Bueno, pues su exministro de Justicia, Francisco Camaño. Y por si fuera poco, también hemos conocido que las hijas del expresidente cobraron durante 3 años sin desempeñar trabajo alguno. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo ha hecho hoy balance de los 3 años de legislatura y ha prometido una limpieza a fondo de las instituciones. Laura Zembranos, buenas noches. Dice el presidente del PP que el hombre X, el señor X, es Pedro Sánchez. Buenas noches, José Luis. Pues sí, el señor X y el último responsable de todo. Para Núñez Feijóo, los planes de Zapatero no se hubieran podido llevar a cabo sin el visto bueno del gobierno y de su presidente, de Pedro Sánchez. Considera que son cómplices del rescate para que Zapatero pudiera delinquir. Sin el rescate de Sánchez, Zapatero no habría podido cobrar mordidas. Sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Zapatero no habría podido cobrar comisiones a través de la tapadera de análisis relevante si desde el Gobierno no se le hubiese permitido y aceptado las gestiones que solicitó Zapatero. Por lo tanto, hay una doble corrupción. La corrupción del comisionista y la corrupción del que facilita el cobro de la comisión. El caso Zapatero, para otros, como para el ministro Óscar López, se trata de algo que les cuesta creer. Defiende su presunción de inocencia porque dice se basa en su experiencia con él y en que nunca le vio nada reprochable. No puedo cambiar de opinión, yo no puedo porque yo le he conocido durante 26 años y yo no he visto nada nunca que fuera reprochable, nunca. Y en este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Por lo tanto, quienes acusan tienen la obligación de probar. Quienes no creemos en esa culpabilidad no tenemos la obligación de defender, es al revés. ¿Está la imagen de Zapatero asociada a la de Sánchez? Se lo hemos preguntado en nuestras redes sociales. La mayoría de ustedes considera que sí, hasta un 85%, mientras que el resto, un 15% de nuestros votantes, opina que ambos no tienen tanta relación. Y hablamos ahora de otra socialista y de otro caso que se investiga en los tribunales. La presidenta del partido, Cristina Narbona, ha comparecido en el Senado por el caso Leire. Pide respetar los tiempos de la justicia. Defiende la honestidad de Pedro Sánchez, del partido y la suya propia. Y niega estar al tanto de la trama de la Fontanera. Asegura que no fue su madrina.
Para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación. Yo no he sido su madrina para nada. Esa responsabilidad política ha sido asumida por el presidente del Gobierno. Y en su caso serán los ciudadanos los que juzguen si esa responsabilidad ha sido asumida de manera correcta. También hoy el Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares al comisionista Víctor de Aldama. Ya no tendrá que comparecer en el juzgado cada 15 días y le devuelve su pasaporte. La sala del tribunal considera que al existir ya la sentencia del caso Mascarillas, en la que Aldama evitó la cárcel por colaborar con la justicia, ahora lo que procede es retirar esas medidas preventivas. Sin embargo, el empresario tiene que pedir aún permiso si quiere viajar fuera de España, porque tiene en vigor también medidas cautelares por el caso hidrocarburos. Y aquí, en Castilla y León, novedades en la operación Fuentona. Hemos conocido que la justicia ha rechazado la querella de Vox para investigar el supuesto chivatazo tanto al alcalde de Soria como a Carlos Martínez, líder del PSOE en la comunidad. Según el juez, no hubo revelación de secretos sobre el registro que se efectuó en junio en el ayuntamiento de la ciudad. Lo que sí que se acepta es la personación de Vox, la prórroga del secreto de la investigación y además el Partido Popular mantiene su intención de personarse en el caso. Así lo ha confirmado Leticia García. La mejor fórmula para conocer esos hechos pasa por la personación, buscando que se aclaren estos hechos. Por un lado, los posibles o presuntos delitos que influyen en el patrimonio de los sorianos de Castilla y León, pero también en esa otra posible parte de esa presunta información privilegiada. Bueno, penúltimo programa de esta sexta temporada de Cuestión de Prioridades. Todavía hay gente que está trabajando y que se anima a venir aquí a analizar la actualidad, menuda actualidad, y esto que estamos en verano. José Fernández, buenas noches. Buenas noches, José Luis. José Chillón, os voy a llamar hoy por los apellidos, si me permitís. Chillón, perfecto, ¿os parece? Perfecto. Buenas noches. Y Silvia García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Voy a empezar contigo, señor Fernández, como abogado que es, porque me viene muy bien estos días tener a juristas y a letrados. Vamos con esta encrucijada en la que está inmerso José Luis Rodríguez Zapatero. Muy relevante, desde luego, lo que declaró ayer su socio en la Audiencia Nacional. Dice que el expresidente montó y lideró la consultora Análisis Relevante, que participó en el rescate a Plus Ultra, que recibió una comisión del 1%. ¿Tiene capacidad de defensa ahora mismo Zapatero? Imagino que tendrá que rehacer toda su estrategia. Bueno, parece ser que él mismo ha confesado que está muerto, después de las... jurídicamente, quiero decir, después de las declaraciones en la Audiencia Nacional y el escrito que presentó Julio Martínez, siguiendo el consejo de su letrada, de Dolores Márquez de Prado. Evidentemente han seguido el paso de lo que se llama la vía Aldama y han preferido colaborar con la justicia. Y evidentemente, a la vista de sus declaraciones, lo tiene muy, muy complicado ahora el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Su línea de defensa, que apuntaba en un primer momento, era echar abajo el procedimiento por errores en el proceso, sobre todo por aquellas investigaciones que se iniciaron en Estados Unidos. La nulidad de todo el proceso. Digamos. Exacto. Aunque el Tribunal Supremo, desde el año 2024, no quiero con esto complicarlo, ya no, desde el primer momento, si hay una nulidad, conlleva la nulidad de todo el procedimiento, se puede declarar válido aquellas partes que no han sido contaminadas. Y a la vista de lo que estamos viendo, hay ya suficientemente indicios, de lo que se sabe por ahora, como para determinar que sí que existe una responsabilidad por parte del expresidente con el cobro de esas comisiones. Entonces, esa línea de defensa, solamente no discutir la autoría o los hechos, sino simplemente ir a echar abajo el procedimiento, quizás ahora se vea comprometida y sí que tenga que pensar qué hacer, porque ahora está en una encrucijada. Sus hijas van a ser citadas a declarar. ¿Y tú crees que estará más en defender a sus hijas, salvar a sus hijas de todo este lío, que él mismo? El problema que tiene, si salva a sus hijas, tiene que tirar de la manta. Si tira de la manta, ¿a quién puede esto llegar? Quizás por ahí sean esos contactos que ya ha tenido con el Partido Socialista al objeto de hacer una línea de defensa común, porque evidentemente esto puede
pasar al Partido Socialista y al Gobierno con ese rescate. Sí, lo contaba yo antes. Zapatero le proponía, y el Partido Socialista proponía a Julio Martínez tener ese letrado, que es el exministro de Justicia, Francisco Camaño. Francisco Camaño, sí. Pues para tenerlo todo controlado, pero finalmente Julio Martínez desistió. Parece ser que por consejo de su familia desmarcarse ha dicho, de todo esto. oye, has tenido el ejemplo de uno que ha colaborado, Aldama, y otros que no han colaborado, Ábalos y Koldo. Mira dónde está cada uno. Y yo creo que este hombre ha decidido seguir los pasos de Aldama. ¿Cómo lo veis? Chillón, lo tiene más difícil desde ayer. Hay que recordar también que el presidente de Plus Ultra mandó un escrito a la Audiencia Nacional reconociendo también casi lo mismo, ¿no? Que cobró un 1% del rescate de Plus Ultra. Yo, por remedar al jefe de Silvia y tirar de los clásicos... A Pedro J. Ramírez te refieres. Me imagino... Siempre que vienes hablamos de Pedro J. No sé cómo nos las apañamos. De J a J, digo. Pero sí, yo me imagino a un grupo de socialistas antiguos que estén reunidos tomándose algo por la tarde y miren a Zapatero como Julio César miró a Brutus y le dijo: tu quoque fili, y tú también, hijo mío. Una cosa es que sean todos, pero tú. Y esta es la sensación que queda, de tal manera que aunque esto no fuera más, la percepción pública del caso Zapatero anula todo lo que significó Zapatero, que muchas de las cosas que significó Zapatero fueron filfa. Digo, fueron filfa porque fueron más bien publicitarias, eslóganes, que luego si rebuscas pues tienen... Pero el legado social de Zapatero ahí está. Pero el legado social... Digo, y nos seguimos beneficiando toda la sociedad de ello. Ese legado social, esa ampliación de derechos, en el campo de la ampliación de derechos, sobre todo del primer gobierno de Zapatero y de algo, de acciones muy simbólicas y muy potentes. Pero por ordenar quizá el discurso, quizá venga bien, sobre todo para nuestros telespectadores, decir que el rescate a Plus Ultra es un rescate que aconteció igual que sucedió con otras aerolíneas, y que en este caso el rescate fueron de 53 millones de euros, y que para conseguir ese rescate, como yo para conseguir un proyecto de investigación, o tú para conseguir una subvención, o tú una beca, acudimos a una empresa, y esta empresa está patrocinada por el Julio Martínez, porque el otro es Julio Martínez Sola. Entonces, por el Julio Martínez, que curiosamente es amigo de Zapatero. La cuestión jurídica relevante, a mayores de lo moral, es la participación de Zapatero en la consecución de esa ayuda que se le hubiera ofrecido de la misma manera que se le concedió a Iberia y a otras aerolíneas. ¿La ayuda de Zapatero fue cualitativamente decisiva o no? Hasta ahora, según las primeras declaraciones de Julio Martínez, no había sido decisiva. ¿Por qué? Porque el expresidente Zapatero era su amigo y tenía unas colaboraciones, tenía, digamos, una red de amigos que facilitaban esas posibilidades. Pero según la carta del otro día, a pesar de que no ha dicho que la intervención de Zapatero pudiera darle celeridad al proceso y a la consecución, cambia el escenario. Y cambia el escenario porque hay uno que ha levantado la mano y se desvincula. Porque él, como empresario, tiene todo el derecho. Bueno, es que Julio Martínez viene a decir, no lo dice así tan claro como decir yo, que se montó esta sociedad, análisis relevante, precisamente porque lo dijo Zapatero para esto. Claro. Pero por otro lado, eso en principio no tiene nada de malo. Eso en principio no tiene nada de malo. Es decir, si ustedes quieren ayudar, es decir, ahora mismo, pues yo que hice unas oposiciones, yo qué sé, imagínate, a inspector de Hacienda, quiero montar una academia para dar clases, y es mejor que sobre darlas a nivel particular, haga una academia, haga una sociedad y procure todos estos beneficios encauzarlos empresarialmente. Yo a eso no le veo problema, ni a los 5.000 euros mensuales tampoco le veo problema. La cuestión, ¿cuál es? El 1% que se le exige de la consecución de la subvención, que son 530.000 euros, ¿entra dentro del primer acuerdo o entra dentro de la trama? Y cuando digo trama, me estoy refiriendo a la tipificación delictiva. Perdona, Silvia, te voy a dar la palabra enseguida, pero quiero que contestes a esa pregunta, José, porque claro, el tráfico de influencias, ¿dónde llega? Claro. ¿En qué momento hay tráfico de influencias si Zapatero exige o pide al Gobierno, al Consejo de Ministros, o a un ministro en concreto, o al presidente, es lo que no sabemos, porque ayer Julio Martínez no lo quiso aclarar, que se rescatara a Plus Ultra a través de su consultora? Hay un informe de Deloitte que había que presentar ante la SEPI, en el cual Deloitte dice que hay 3 requisitos que no se cumplían. 3, que eran básicos. Uno, el estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, no se cumplía.
que fuese una empresa estratégica, tampoco se cumplía y ya no me acuerdo cuál era el otro. Y Deloitte lo advirtió. Pero la SEPI hizo un informe favorable. El problema está es que se ha pedido esas actas a la SEPI para ver quién es el que dijo, pese a ese informe, quién dio el voto favorable, porque recordemos, y eso luego llega al Consejo de Ministros. Hay que pensar quién estaba allí en el Consejo de Ministros. Es que ahora todos están en Europa, muchos de ellos. Presidenta del Banco Europeo de Inversión, Nadia Calviño. Otros están en la cárcel, también. Otros están en la cárcel. Bueno, pero la responsable de la SEPI era la ministra Montero. Estaba Montero, estaba Escrivá, que ahora es presidente del Banco de España. Es decir, que esto alcanza a otra serie de ministros que tenían responsabilidad cuando aprobaron esto. Y evidentemente lo que se desprende de todo esto es que gracias a la influencia, el poder de influir de Rodríguez Zapatero sobre Sánchez y sus consejos de ministros, es por lo cual le dan, pese a no cumplir los requisitos, le dan ese rescate de 53 millones. ¿Sabéis cuál sería la clave? Un segundo. ¿Sabéis cuál sería la clave? Que las otras aerolíneas se personaran y dijeran cómo fueron sus procedimientos para saber qué diferencia el procedimiento que tuvo Iberia o cualquier otra de las aerolíneas rescatadas con respecto a... Bueno, es que la gran diferencia es la dimensión, por ejemplo, de Air Europa con Plus Ultra. Absolutamente nada que ver. Una gran compañía aérea a una pequeñita que no tiene influencia, que no tiene vuelos, que no tiene... 4 aviones y hay 4 aviones. uno. Silvia. Lo que es significativo es que, según ha declarado Julito Martínez, José Luis Rodríguez Zapatero sabía con mucha antelación que ese rescate se iba a producir. En febrero. Sí, sí. Mucho antes. ¿Por qué lo sabía? Pues, hombre, blanco y en botella. Bueno, y lo sabía el propio presidente de Plus Ultra, que es... Exacto, al que se lo ha comunicado Julito Martínez. Tomó una cena de marisco y champán del bueno para celebrarlo. La vía Aldama la está tomando claramente Julito Martínez, aunque yo no creo que el juez se vaya a conformar con esta declaración, sino que quiere llegar más allá, porque de momento no le ha confirmado que José Luis Rodríguez Zapatero estuviera haciendo esta intermediación. Pero en todo caso ha sido un Consejo de Ministros quien ha aprobado esta medida. ¿Se va a acoger José Luis Rodríguez Zapatero también a esta vía Aldama? ¿Podría hacerlo? Es mi pregunta para ti, en caso de que pudiera ascender aguas arriba, como le pedía el juez. Tiene que decidir si entre sus hijas o toma la estrategia de que esto le pueda llegar, evidentemente, al Consejo de Ministros y, en consecuencia, a Sánchez. Exactamente. Tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. Y va a ser pues complicada. Para un padre yo creo que está... Una tragedia clásica como entonces, una tragedia. Moralmente está claro. Porque claro, el gobierno puede ser, en estos casos, podría ser cooperador necesario de un delito. Pero pensemos en la ciudadanía. Pensemos en la ciudadanía que nos escucha. ¿Le importa al votante lo que le pase a Zapatero, lo que le pasó, lo que hizo? Quizás sí, pero ¿qué es lo más importante? Si esto repercute o no en quienes dirigen ahora la política. Es decir, este delito, ¿hasta qué punto tiene como caja de resonancia no al gobierno socialista, sino a Pedro Sánchez? Hombre, Pedro Sánchez lleva ahí, sabemos desde qué año. Yo os juego una cena en Toro, porque en cualquier otro sitio no merecería la pena, a que queda intocado. ¿Por qué lo piensas? Porque exactamente va... El expresidente Zapatero está imputado. Sí, todo le rodeará, pero él quedará absolutamente indemne de todo esto. Porque fíjate... ¿Tú no crees que todo el sanchismo depende ahora mismo de la situación judicial de Pedro Sánchez? En absoluto. Y precisamente por eso no se querellan también con Leire Díez, no le abren expediente informativo al expresidente del gobierno. La situación judicial de Pedro Sánchez tiene muchas aristas, pero Pedro Sánchez como persona, in persona capitis, o sea, como persona individual, es intocable. Bueno, torres más altas han caído. Es intocable. Él mismo en su día. Lo vais a ver, caerán todos. Ahí sí que caerá su mujer, porque es Maquiavelo en estado puro. Caerá su mujer y un primo suyo de Soria, pero él no. Caerán unos parientes Yo no lo tengo tan claro, del pueblo al lado de Valencia de Don Juan, pero él Son 16 no. casos, Chillón, son 16 casos. Algo tiene que salir, ya lo verás. El juez Calama está haciendo una labor de zapa poco a poco, y evidentemente lo que no va a hacer es citar al presidente a declarar en calidad de investigado así a las primeras. Va a ir recuperando todo tipo de pruebas y al final, cuando vea que no tiene más remedio y ya lo tiene, acorralado, dice: hay que llamar a este señor en calidad de investigado y no puedo ser yo, el que está aforado tiene que ser el Tribunal Supremo. Pero aún así, yo siempre dije que no va a dimitir. De aquí a octubre me vais a decir las veces que Pedro Sánchez va a salir defendiendo a Zapatero. Lo defenderán todos. Y va a ser como un juego de rol. Todos los que lo defiendan
irán cayendo, así, pero él no. Y el discurso irá cambiando porque de verdad que es inversamente proporcional la culpa de Zapatero a la inocencia de Sánchez. Lo vais a ver porque el foco mediático va a ser él. Y va a ser algo en lo que él no ha participado. Caerá María Jesús Montero por ser la cabeza de la SEPI, la última responsable. Irán cayendo todos los colaboradores. Caerá el Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez, no. Esto lo pensamos Arturo Pérez Reverte y yo. Y es un lujo. Para mí coincidir Bueno, es con una él capacidad de es un resistencia lujo. casi, en fin. Una cosa es que él no quiera caer. Sí, otra cosa es que le llamen juez. Claro, y otra cosa es Lo vais a que ver. al final los hechos Lo vais a ver, y lo las vais a ver. evidencias caigan por su propio Lo que sí peso. que hoy he escuchado en los medios de comunicación, a raíz de las declaraciones de Julio Martínez, es las contradicciones de Rodríguez Zapatero cuando declaró en el Senado, cuando luego declaró ante el juez y lo que ha dicho Julio Martínez. Y es que Bueno, no es tiene un contradictorio pase. completamente, claro. Bueno, es significativo. Yo no tuve nada que ver con Plus Ultra, nunca me reuní con ellos, no viajé ni siquiera en un vuelo de Plus Ultra, no cobré ninguna comisión. El silencio ante la pregunta por los 280.000 euros encontrados, el silencio de Julio o de Julito Martínez, para diferenciarlo del otro de Julio Martínez, es absolutamente clarificador. Las conexiones de Plus Ultra con Venezuela, que son claras. Que son evidentes y están Ya declaradas, veremos a ver ¿no? lo que sale del caso hidrocarburos. Y entonces, todos son unas mezclas que en el fondo, mira, hoy hay un artículo fantástico de Manolo Cruz, mi colega, el que fue expresidente del Senado, catedrático de filosofía, que viene a hablar de la decencia de la política. Y recuerda algo que nadie había recordado hasta ahora. No la frase famosa de Ábalos del 31 de mayo del 2018, sino una del primer enfrentamiento en el 2015 entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, cuando le dice, España, le dice Pedro Sánchez a Rajoy, merece un presidente decente. Y usted no lo es. Esa frase, que en el fondo podría repercutírsele a él ahora mismo, pero claro, esa frase le hace caer a Rajoy por algo que está en el mismo paralelismo que ahora Pedro Sánchez. O sea, Rajoy como persona, en fin, tampoco estaba imputado en ninguno de los casos. La diferencia entre uno y otro es que a Pedro Sánchez los únicos que le van a imputar moralmente serán los socialistas, porque el Partido Socialista Obrero Español es necesario en la democracia española. Bueno, los que no le iban a imputar parece son sus socios. Yo te pregunto, Silvia, ¿le compensa a los socios seguir detrás de la pancarta del gobierno? Ya lo desde un punto de vista político, no personal, que ahí sí que les interesa, es que porque ahora siguen mismo cobrando como interesa ministros, a los etcétera. que están exactamente Hablo en el Consejo de políticamente. Ministros. No, yo pienso que no. Estamos a un año como máximo de las elecciones y si los que están a su izquierda quieren recuperar terreno y no que su barco no se hunda, porque además, tengámoslo claro, cuando hay un partido grande y uno pequeño, al final el pequeño ya tenemos en retrospectiva otras formaciones que han entrado a romper el bipartidismo, han caído. Y en este caso, la imagen de Sumar, por ejemplo, de Podemos, que no están condenando ni expresamente ni... Bueno, sí, Yolanda ha sido muy clara ayer, yo creo. Que ha sido muy clara. Sí, yo creo que ha sido muy Ayer, clara. Yolanda Díaz hablando de Zapatero. Por favor, la primera vez que la he visto más clara. Pues yo creo que ha sido el día que menos la ha entendido. Yo no lo he entendido tampoco. No. Ayer no la ha entendido nada. Es una Porque forma... además ella no quiere entrar. Cuando no le interesa, no quiere Claro. entrar nunca en temas judiciales. Como dice, yo los procesos judiciales no los valoro. Pero no fue capaz de hacer una mínima crítica. Fue mucho más crítico. Pedir que tiene que su ser portavoz claro. de Sumar en el Congreso. Ese sí. Pedir ese que sí. tiene que ser claro es suficiente. Pero luego hay La que tener... trayectoria de Yolanda Díaz se acaba dentro de un año. Hay Entonces, que tener en cuenta, de verdad, algo que Es verdad muy una cosa que importante. dice Silvia. La izquierda más a la izquierda se está recolocando en estos momentos. Es que es No la sabemos el espacio oportunidad que va a tener. tiene ahora mismo de No diferenciarse. sabemos y de quién va a decir, liderar "No Sumar, con la hay muchos corrupción". interrogantes. Es un momento complicado para ellos desmarcarse, porque están en un momento que tienen poder, que tocan poder, y eso es muy difícil en estos momentos de crisis interna, que también la tienen, salirse de ese lugar, porque es un lugar donde hace frío. Y a ¿no? PNV y a Junts, ¿qué se les ha perdido aquí? Tampoco lo entiendo. A no ser que sí se les haya perdido algo. La izquierda del PSOE está en un momento en el que si levanta la mano y pone un pie fuera, pierde todo el poder, porque está a punto de Pero absolutamente pierde el de poder, pero desarmarse. ¿se puede rearmar moralmente para las próximas elecciones? No, si moralmente siempre está rearmada. No, La no cuestión está es rearmada. cómo se organiza eso, cómo se organiza. Y cómo se organiza, hay que tener en cuenta que la mayoría de los votantes, a la hora de votar, porque ahora criticamos, pero a la hora de votar, la pensión de tu madre, ¿cuánto ascendió durante el gobierno de Rajoy? ¿Cuánto ha ascendido ahora?
Y eso es lo que va a votar. Mira, te voy a dar Las algunos becas, datos que he estado recopilando. Los resultados. Es decir, cuando aquí hemos analizado el resultado de Mañueco en las elecciones, hemos insistido en que al final sigue ganando porque el campo de lo social lo trabaja muy bien. Sí, pero y lo han trabajado ¿tú has muy bien. escuchado hoy a Y a la hora de Mariano votar, Rajoy? a uno ya le da igual que esté 30 años o 45 en el poder. Vota. Has escuchado a Feijóo dar algunos datos que doy por supuesto que son ciertos. Sí. La clase media ha bajado un 18%. Es el país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Desde hace tiempo somos. 2,6 millones de personas viven de subvenciones. 1 de cada 3 españoles no tiene vacaciones. 1 de cada 5 cobra el salario mínimo o menos. Se han subido los impuestos más de 100 veces y tenemos medio billón de euros más de deuda. Esos mismos 7 guiones te los hacen por el otro lado con otras cifras de educación, con otras cifras de incremento de becas, de incremento de proyectos de investigación, de incremento... Bueno, pero la pobreza infantil, sí. Nada puede competir contra eso. Joder, pero que no votan. Que no votan. Hombre, a sus padres sí. No, pero que esos niños no votan. Que aquí la cuestión es ¿por qué entonces se ganan las elecciones? Pero no ganó las elecciones Pedro Sánchez. Es que no las ganó. Está gobernando. Es que a partir de ahora no las va a ganar nadie. Preguntabas, José Luis, qué pasa con la izquierda, con sus socios, ¿no? Que están más a la izquierda del Partido Socialista. Pues tienen el síndrome de la moqueta. Cuando pisas moqueta es muy difícil irte de ella. Entonces, hoy por hoy están pensando en pisar moqueta. Pero tampoco se han ordenado qué van a hacer en mayo. Están pensando en lo personal, no lo saben todavía. Desde un punto de vista egoísta. Hoy veíamos estos días que cada ministro puede ir de vacaciones donde sea, ¿no? Yolanda Díaz, que estaba en un resort de lujo, pasando sus vacaciones. Me parece fenomenal. ¿Estamos pensando en eso o estamos pensando en la izquierda, en la ideología, en el partido, en la situación en la que están quedando los socios precisamente por apoyar al gobierno? Claro, es que... Pero es que por eso es el problema que tienen, que todavía... Y de hecho que sale de Esquerra, joder, ahora no me sale el nombre. Ese Rufián diciendo que quiere liderar a toda la izquierda en este... que está más a la izquierda del Partido Socialista. Evidentemente es absurdo, ¿no? Porque una persona que es independentista no puede irse a Castilla-La Mancha a decir que quiere el votante de izquierda. Bueno, el marketing lo puede todo, ¿eh? Pero es complicado. O sea, la persona que está en el pueblo... Y es uno de los mejores parlamentarios. Sí, sí. Es decir, mira cómo está el nivel. Y no está imputado en nada. Pero eso en Twitter, en Instagram, está muy bien, pero una persona que esté tranquilamente tomándose un café en la barra de un bar en Castilla-La Mancha va a decir que va a venir este hombre a decir que le dé yo el voto. Evidentemente, hombre, va a decir que no. Empiece a defender a los trabajadores... Bueno, no creo yo que los vecinos de Toro, del pueblo de Chillón, votaran a Esquerra, por muy de izquierdas que sean. Quiero preguntarte, José, porque hay otro tema de tribunales muy interesante. Hoy el Supremo ha levantado las medidas cautelares a Víctor de Aldama y este verano ya puede irse, si quiere, de vacaciones al extranjero. Claro, este trato de la justicia a una persona corrupta, confesa... pues está provocando ampollas. Yo lo estoy escuchando en las últimas horas y las puedo entender. Claro, entra dentro de lo normal, teniendo en cuenta que, bueno, al final le condenaron solamente a 4 años de prisión y 6 meses, sustituibles por trabajos de la comunidad. El hecho de que ahora le quiten todas las medidas cautelares es lo lógico desde un punto de vista jurídico. Fue condenado por 4 años y 6 meses por el caso Mascarillas. Os vamos a dejar aparte ahora el caso de hidrocarburos. Entonces, él ahora ha pedido permiso para ir del 21 al 24 de julio a Paraguay. Tenía unas medidas cautelares que era comparecer en el juzgado cada 15 días, retirar el pasaporte y no viajar fuera de España sin autorización. Entonces, como las medidas no se había pronunciado el Supremo sobre las medidas, aunque la sentencia ya es firme, cuando ha pedido autorización para irse a Paraguay, dice, no, es que todas estas medidas, todas han decaído. Usted puede hacer lo que considere desde el caso del Tribunal Supremo, del caso Mascarillas. Usted tiene otra causa allí, entonces pida usted autorización a la Audiencia Nacional, porque allí sí que usted tiene una serie de medidas también cautelares, que es comparecencias semanales, prohibición también de salir de España sin autorización, con lo cual le deberá de dar autorización a la Audiencia Nacional y fijación de un domicilio. Y luego, otra cosa es no entrar en prisión a cambio de informes sobre su actividad, no delinquir, evidentemente, y durante un año trabajos en beneficio de la comunidad. Son cosas distintas. Es, no entras en prisión, pero tienes que hacer estas cositas. Y luego, durante que duró el procedimiento... Entiendo, y perdona mi ignorancia, pero precisamente porque tienes que hacer esas cositas, esos trabajos por la comunidad, no tienes riesgo de fuga, ¿no? Entiendo evidentemente. Que, claro.
evidentemente. Y otra cosa eran las medidas cautelares en lo que duraba el procedimiento. Como el procedimiento terminado, le dice el Supremo, oiga, estas medidas ya, aquí ya no sirven para nada, han decaído, como se dice en el argot judicial. Por lo tanto, usted puede irse a donde considere del Tribunal Supremo. Pide usted permiso a la Audiencia Nacional. Esa es la explicación legal. ¿Cuál es la explicación ciudadana de Chillón y de Silvia? A los ciudadanos lo que nos gusta es que el que se corrompe y se queda con dinero que no es suyo, oye, que lo devuelva y luego que pague la pena que le corresponda. Porque si al final no lo devuelve y al final no paga la pena porque resulta que favorece un conjunto de informes o porque se pone del lado de los buenos, siendo de los indios, se pasa a los vaqueros. El que es indio termina muriendo indio. Pero, Chillón, no puedes decir malos eso. Siempre son malotes. Tú que eres además. cristiano, creerás en el perdón, en la confesión. El que se confiesa y admite sus pecados y se arrepiente obtiene el perdón. Estaba deseando. Es que me lo habéis puesto. Me has puesto las banderías ahí. Propósito de la enmienda. No hay absolución sin propósito de la enmienda. Es decir, la recurrencia obliga a revisar. Y esto además jurídicamente es que tiene una tipificación clarísima. El propósito de la enmienda tiene que ver con los trabajos a la comunidad. Los trabajos a la comunidad son una medida cautelar que trata de alguna manera de devolver socialmente lo que uno le arrebató de otra manera. De la misma manera que cuando tú trabajas como funcionario y haces un proyecto de investigación, pues lo que le devuelves a la sociedad es una beca que tú recibiste cuando eras estudiante. O sea, digamos, hay esta siempre circunvolución de cómo uno y cómo la sociedad se retroalimenta. Pero lo que no puede ser es que a cambio, en modo, entiéndase bien, el modo chantaje, a cambio de que tú reveles la información, alguien te perdone el delito. Eso no puede ser. De que reveles la información, no, de que descubras el entramado superior a su propio delito, en el cual estaba en el caso de Víctor de Aldama, los pecados son mortales y solo los puede perdonar el penitenciario de la catedral. Bueno, ya lo veremos. ¿Sabes? En el sistema penitenciario por eso como tú hay beneficios también por buen comportamiento. Pero eso es diferente. En el sistema procesal hay atenuante. Por supuesto, pero caso de la cuestión es el atenuante de la revelación y de la comparecencia y de la ayuda y de la aportación y de la revelación de secretos es lo suficiente como para quedar indemne el delito, como para no entrar en prisión con maratón. Es que los ciudadanos queremos que se devuelva. Si tú me robas, me lo devuelves y luego me pides perdón. Sí, habría estado bien eso. Claro, pero es que si me pides perdón y no me lo devuelves, ¿sabes? De todas formas, esto ha abierto una vía muy importante para otros procesos. Recordad que deja hablar a Silvia, porque es que no... Todo esto va a facilitar mucho el esclarecimiento de otros delitos que están en la investigación y que no reine la ley del silencio. De bueno, me callo, asumo lo que me cae, ya cuando salga tengo todo el dinero. No, esto está muy bien porque la gente que ve que está a un paso de meterse en la cárcel 20 años, oye, a nadie le gusta entrar. Lo que pasa es que es verdad que una cosa es que te rebajen la pena y otra muy rebajada. Sí. No ha salido devolver lo robado. Bien, eso estaría bien. Eso estaría bien. Silvia, quiero preguntarte, porque hoy Feijóo ha dicho en ese balance que ha hecho de esos 3 años de legislatura, mañana creo que se cumple esa efeméride de Pedro Sánchez ganando las elecciones o gobernando. Él dice que la única salida son las elecciones anticipadas, pero no da un paso más, no hay un plan de acción más. No le queda otra, tiene las manos totalmente y los brazos cortados, debería atreverse a presentar una moción de censura. Yo creo que no, si es que él mismo lo ha dicho hoy, que el tiempo no juega a favor de Pedro Sánchez y si no juega a su favor... Que se desgaste públicamente. Como dices tú, que se cueza en su propia salsa. Es una oportunidad excelente para que Alberto Núñez Feijóo vaya haciendo ya precampaña y se vaya alimentando de esta munición judicial para armar su plan de reconstrucción económica, política del sistema democrático. Por cierto, ha dicho Diana Morán, yo sinceramente a veces no entiendo a los políticos. Y, bueno, voy a decir las palabras textuales que ha dicho ella. Afirma que Feijóo está dibujando un próximo gobierno de coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler. Yo no sé, Fernández, si esto lo dice para desviar la atención. Vamos a poner aquí a la ministra que dé titulares gruesos, que también lo hace Óscar López y, por supuesto, Óscar Puente.
Pero hombre, cuidado con lo que se dice, ¿no? Es que evidentemente es esa política que ahora se lleva de recabar titulares de Twitter, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a ver si llamo la atención y si soy muy original diciendo alguna frase y dices la primera burrada que se te ocurre, y porque no deja de ser una auténtica barbaridad. O sea, comparar un gobierno legítimo de un partido democrático en un Estado de Derecho como es España, en el que ganaría unas elecciones democráticas, y compararlo con el gobierno de Hitler, es que es una auténtica barbaridad. Delictivo incluso. O sea, es que no te tiene ningún... Bueno, y ya está dando por hecho que no van a ganar ellos, ni van a gobernar, ¿eh? O sea, tal y como lo dice hoy Diana Morán. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque en medio de uno de los incendios más devastadores del verano, el que se está produciendo estos días en La Mierla, en Guadalajara, la alcaldesa de Miedes de Atienza, es una localidad, un municipio manchego que linda justo con la provincia de Soria, ha puesto el foco en el trabajo de los profesionales que luchan contra el fuego, pero no precisamente los de su comunidad. Ha defendido públicamente la actuación de los efectivos de extinción de Castilla y León y ha denunciado que la burocracia retrasó su intervención en un momento decisivo. Hoy queremos conocer cómo vivió esas horas y qué papel desempeñaron los equipos que trabajan sobre el terreno. Ella es Celia Pérez del Olmo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted ha dicho que los servicios contra incendios de la Junta de Castilla y León solventaron el fuego en 10 minutos. Si no hubiera sido por ellos y también gracias a los agricultores de la zona, ¿qué hubiera pasado? ¿El fuego hubiera cruzado a la provincia de Soria? Seguramente, vamos, segurísimo que había cruzado la provincia de Soria. Estábamos ya con el agua al cuello, asfixiados. No teníamos medios, porque los medios de Castilla y León estaban trabajando al otro lado del incendio, no podían pasar a nuestro lado. Los de Castilla-La Mancha no podían acceder a nuestra zona. Entonces, la zona que linda con la provincia de Soria, que estamos a 2 kilómetros, lindamos directamente con ella, podía ayudarnos, pero la zona de Castilla-La Mancha no podía pasar. Y claro, estaban desbordados por el enorme incendio. Y cuando yo vi que por fin a las 10 de la noche, después de estar esperando, porque sé que Castilla y León los tenía ahí en la frontera desde por la mañana, y a las 10 de la noche cuando llegaron, con la impotencia de que los chicos estaban con los tractores pisando las llamas, con la impotencia de verlo llegar al pueblo, bueno, pues se me abrió el cielo. ¿Qué le vamos a decir? Se lo puede imaginar. Se me pone la carne de gallina. Que esto no ha terminado, que estamos en alerta todavía y bueno, pero los chicos, los agricultores, muchas gracias a todos, porque son los que han solventado la papeleta, y cuando vuestros hombres llegaron, todo el equipo, tengo que agradecer al alcalde de Berlanga, que la verdad se ha estado preocupando muchísimo, y que bueno, que llegaron, y todo lo que los tractores ya no podían hacer, bueno, ellos pusieron sus medios y en 10 minutos no vimos llamas. Alcaldesa, claro, no solamente solo el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León, también agricultores de ambas provincias, tanto de Soria como de Segovia. Sí. Usted ha denunciado que esos equipos, bueno, pues que estuvieron esperando, como ha dicho, autorización de Castilla-La Mancha para intervenir por no subir el nivel de peligrosidad. No sé. Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias tuvo ese retraso en la evolución del incendio? Bueno, pues es que yo sé de buena mano que estuvieron ahí desde mediodía todos en la frontera. Si esto pudieran bajar sin haber esperado tanto, vamos a ver, a nosotros no nos llegó al pueblo, pero tengo mis pueblos vecinos de Ujados, Albendiego, vamos, que se habría cortado mucho antes. Entonces yo creo que hay que juntarnos todos sin trabas y todos a una solucionar las emergencias, que es lo importante, que no haya trabas entre administraciones, ni haya rencillas políticas ni nada, no, que todos a una podamos solucionar cuanto antes las emergencias, porque hay mucha gente, mucho campo afectado, muchos pueblos evacuados, gente que lo ha perdido, ganaderías que han perdido todo, cosechas que se han perdido. Hombre, pues no sé, yo creo que la rapidez es un punto, y bueno, aquí los de Castilla-La Mancha estaban desbordados. Totalmente. Los equipos de emergencia estaban en la zona sureste y nosotros estamos al noroeste, lindando con Soria. Entonces estaban desbordados y no se podía pasar. Yo lo entiendo. Pero gracias a los medios hicimos un llamamiento, toda la gente, todos los amigos. Y bueno, pues con lo rápido que esto funciona ahora en las redes sociales, pues nos llegó la ayuda en el momento clave. Usted presumía hoy el presidente Sánchez de la coordinación de las administraciones durante la visita a la zona incendiada. Claro, en su caso no se puede decir lo mismo. Quizá hay que quitar un poquito de burocracia.
Eso es. Yo quitaría burocracia. Yo no digo nunca, o sea, agradezco al Infocoan todo, porque tengo chicos que han estado ahí cuando ya pudieron entrar, pero como estábamos en este lado no se podía entrar. Desde Castilla-La Mancha no se podía entrar, tenían que venir de Castilla-León. Es que ha sido así. Entonces, pues esa burocracia, ese impedimento tan... No lo entiendo. No lo entiendo. Que todos los profesionales que teníais en la frontera de Soria estaban ahí. Los tractoristas, pues sí, entraban y salían. O sea, incluso iban a echar depósitos de gasoil a su casa, que eso, vamos a ver, que hay gente que ha hecho hasta Barahona, hasta Alpacheque, pueblos que están a 50 kilómetros y la gente ha venido con los tractores, gente de Sigüenza. Entonces, podemos hacer mucho todos juntos, no hace falta poner trabas. No hace falta poner trabas políticas ni trabas burocráticas. Para mí lo importante es que entre todos se pueda solucionar lo antes posible cualquier emergencia. Alcaldesa, después de lo vivido, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los profesionales del operativo de extinción de Castilla y León, que sé que han recibido el reconocimiento también de muchos vecinos por su actuación? Muchos vecinos, todos los vecinos, estaremos siempre agradecidos, porque aquí éramos más de 50 personas luchando, pero luchando para que no nos llegara al pueblo. Se nos ha quedado a menos de 1 kilómetro, lo hemos conseguido, pero cuando llegaron ellos se nos abrió el cielo. O sea, agradecerles todo, porque ya nos veíamos impotentes. Los tractores ya no se podían acercar más. Y ellos llegaron y nos solucionaron la papeleta. Es que nos dejaron dormir, que no podíamos entrar en casa del miedo. Y así nos lo dejaron sofocado en 10 minutos. Increíbles, de verdad, unos trabajadores increíbles. Luego ya empezaron a entrar los de Castilla-La Mancha y sofocaron el fuego en el otro lado de Castilla-La Mancha. Cuéntenos, ¿han estado ustedes confinados? Sé que lo han pasado muy mal. Usted es el vivo retrato de que lo han pasado muy mal estos días. En las últimas entrevistas que la he escuchado se emociona, llora. ¿Están más tranquilos en este momento? Decía antes, esto sigue igual, ¿eh? ¿No está el fuego controlado todavía en su comarca? No, no está controlado, no está controlado. Seguimos todos muy nerviosos, muy vigilantes. El pueblo de al lado, que está a 5 kilómetros, está perimetrado con el fuego, que da miedo verlo. En Condemios, que está a 15, se ha incendiado otra vez. Que el peligro con estos calores está inminente. Entonces, los nervios, la impotencia, la rabia, no sé cómo decirte, estamos todos muy tocados. Y bueno, gracias a Dios, dando gracias. Y ojalá todos los incendios se solucionen. O sea, que esta gente que está trabajando tan luchamente, que se hagan con ello también en la parte sureste, que está el fuego. Que por fin lo corten, porque es que es agobiante. Es terrible, es terrible. Pues Celia Pérez, pues es Muchas motivo gracias. para sentirse orgulloso también Castilla y León de ayudar a una comunidad hermana como es Castilla-La Mancha y a dos provincias que tienen tanto apego. Muchas gracias por... Nosotros estamos lindando con Soria, el apego, somos casi iguales y entonces encima que fueran ellos los que tuvieran que venir, porque no teníamos... Luego ya vinieron de Zamora también, pero los más cercanos estaban ahí esperándonos, esperando que les dejaran la orden para pasar a ayudarnos. Eso fue, bueno, todo el pueblo se volcó, todo, y los pueblos de alrededor. Pues nada, merecido homenaje al Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Nada, a vosotros. Adiós. Gracias. Bueno, claro, tendrán las comunidades y el gobierno ser más ágil en ese tipo de tragedias donde no hay barreras físicas, administrativas, el fuego arde, en fin. El fuego no conoce fronteras y yo creo que es que hay que darle una vuelta a estas cuestiones territoriales. Están muy bien la descentralización de las competencias, pero aunque estén descentralizadas para el caso de la extinción de incendios, yo creo que ya hay determinados momentos en los que un incendio toma tal dimensión que tiene que haber un plan estatal. Al ciudadano que le da igual que todo. esté en nivel 1, nivel 2, nivel 3, quién tiene las competencias, hay que solucionarlo de inmediato. O sea, como en la Dana, la UME esperando la puerta, la orden, la frontera, claro. pues si es que no hay frontera, que es el mismo país, es que suena un poco surrealista, verdaderamente. Es que yo me imagino el fuego en Arnedo, que por mucho que corras, por mucho que corras, pues el fuego en Arnedo no entiende si está en Arnedo o está en Vitoria, si es vasco o no es vasco, porque es verdad que el fuego es una señal muy clara, uno de los 4 elementos de la naturaleza que de verdad os lo juro que creo que no entiende de nacionalismos, no entiende, o sea, no prefiere quemar esto, quemar lo otro, no entiende, voy a quemar mejor esta parte de Vitoria y no esta parte de Castilla. ¿Sí? Y luego hay algo muy importante. Necesita ya un pacto de Estado. Sí. España es el primer país de la Unión Europea con más hectáreas quemadas. Con diferencia. Solo en lo que va de julio, 79.000.
Eso es una barbaridad. O sea, los dedos, a ver si en agosto no ocurre es lo que que eso es una todos barbaridad. En lo que va de julio, 79.000 hectáreas, más de 30.000. Creo que lo que va de año 119.000. Sí, y la mitad más. de estos 79 que dices tú es el incendio de Guadalajara. Que va por 30.000. Por tanto, es un síntoma evidente de no solo el pacto entre las comunidades autónomas y la reunión, digamos, en la conferencia de presidentes, que tiene que ser un tema capital, sino que es un tema de Estado. Eso es un tema de Estado. Porque ya no solo está afectando a superficie, a territorios, a confinamientos, a poblaciones, a la seguridad, sino a la ecología más básica, es decir, a la salud más básica de los españoles. Son muchas hectáreas perdidas cada año con una posibilidad de repoblación que es mucho más lenta que el incendio. Pacto de Estado que pide el PP y que pide el PSOE. Es lo curioso, que escuchas a Pedro Sánchez y escuchas a Alberto Núñez Feijóo que lo reclaman. Siéntense ustedes, señores, es tan sencillo. Es verdad que es necesario ese pacto de Estado, pero en lo que respecta a Castilla y León sí que, de cierta forma, ahí sí que ha hecho los deberes, porque sí que he estado estudiando un poco y sí que tiene diferentes protocolos de coordinación y extinción de incendios con las comunidades autónomas que nos rodean, en concreto con Extremadura, en mayo del 2025, donde hay un mando unificado de extinción y hay un acuerdo de colaboración sin solicitud de ayuda, o sea, que directamente ya actúan si hay un incendio en esas zonas colindantes. Con lo cual, en Portugal, hasta evidentemente, es decir, sí que existen esos protocolos y ahí Castilla y León sí que ha hecho de alguna manera los deberes. No hay ningún fenómeno de la naturaleza que llame más a la solidaridad de los pueblos que el fuego. Recordad que en los toques de campanas antiguamente tocaban a fuego, igual que tocaban a muerto. ¿Cómo sonaba? Yo lo tengo aquí metido en la... Se nota enseguida, cuando tocan a fuego en un pueblo, ¿verdad? Entonces iba todo el mundo, independientemente de si eras amigo o rencillas enemigo. Y todo así, evidentemente. Bueno, la solidaridad que hemos visto también de los vecinos de toda la comarca, ya sea en la provincia de Soria como en la provincia de Guadalajara. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de otro fenómeno natural, bueno, casi más astronómico, del eclipse de Sol. Enseguida volvemos. Pues seguimos en cuestión de prioridades y me siguen acompañando, no se han ido todavía, José Fernández, José Chillón y Silvia García. Hoy es el último cotilleo influencer de la temporada y Soraya Lázaro ya lo tiene pues todo preparado para irse de vacaciones. Eso sí, antes nos ha preparado las noticias más curiosas de las redes sociales de esta semana. Muy buenas noches, José Luis. Último cotilleo de la temporada. Estoy afónica, pero no por la jarana del verano, ¿vale? Sino por los aires acondicionados. Aquí nos despedimos, que aunque sé que os encanta ver Cuestión de Prioridades, y por supuesto el cotillo influencer, al equipo también le gusta eso de ver a la familia, a los amigos, y si es con un cóctelcillo en la playa, pues imagínate. Así que vamos con esas noticias virales y curiosas. ¡Somos campeones del mundo! De rojo porque la roja manda. ¿Y por qué esa copa se ha venido a casa? Como debía de ser, también te digo, porque hay que respetar el juego de todo el mundo. Pero como España no ha jugado nadie este mundial. Nadie. Te pongas como te pongan, Messi. Así que enhorabuena a todos los jugadores que ayer reventaron la plaza de Cibeles aquí a la llegada a Madrid. Y es que no solo eso, es que los sismómetros del CSIC registraron movimientos con el gol de Ferran Torres. Vamos, España entera saltó tan fuerte que tembló la tierra. Como debía de ser, porque nos hizo campeones del mundo y llevar esa segunda estrella. No le importa estar con una superestrella. Después de esta euforia, continuamos. Un hombre viste a sus gallinas con chalecos reflectantes para no perderlas en la noche. Impresionante esta idea del dueño, la verdad. Sobre todo que haya hecho chalecos a medida para las gallinas. Pero no queda ahí la cosa, y es que una mujer se las encuentra y llama a la policía pensando que son alienígenas. Claro, tú imagínate ir por un campo por el que seguramente nunca te encuentres a nadie ni veas nada y de repente ves 20 bolas reflectantes hacia ti. Y por último, el primer museo de IA que crea arte con tus emociones. Tú recibes un dispositivo que libera aromas personalizados y a la vez una pulsera inteligente. Esta pulsera registra latidos, emociones, sensaciones, capta lo que hueles, lo que oyes, lo que ves y esos datos los manda a la IA del museo. Esta interpreta tu estado de ánimo. Y ahí es donde se crean las obras exclusivas para ti. ¡Ay, qué bonito! Esto como primera cita romántica me parece un planazo. Como que me caso. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me piro para la playa, ahora sí que sí. Ni voy a bichear, ni voy a chequear, ni voy a mirar las redes sociales, ni nada. Además, pasado mañana es mi cumpleaños, así que yo ya estoy solo para celebrar. Disfrutad de las vacaciones y del verano. ¡Mua!
Disfrútalo, es muy disfrutona, Soraya Lázaro, yo sé que se lo va a pasar muy bien. Nos vemos a la vuelta en septiembre, Soraya, y bueno, mucha playa, diviértete mucho, mucha fiesta, que sé que te gusta también. Si tú fueras a un sitio de estos en los que las emociones te dibujaran, Silvia, hoy, en este momento, ¿cómo estarías? Pues yo creo que estaría bastante... Bueno, tú eres tranquila, Sí. tranquila. Sí, Chillón no, soy Chillón tendría unos Yo cogería una unos guitarra. colores muy chillones, además. Y Fernández también es tranquilote. Bueno, Chema Nieto hoy lo tiene fácil. Nos ha dibujado un eclipse y eso lo sé dibujar hasta yo. Un redondel oscuro y ya está. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Estoy preocupado. El eclipse es el 12 de agosto y no vamos a estar aquí nosotros para ayudarles a ustedes a verlo. Salvo que José Luis Martín decida anular las vacaciones de cuestión de prioridades, que es lo que debería hacer como servicio público. En fin, tomen ustedes nota porque el eclipse tiene sus particularidades y es que no se va a ver igual en todas las provincias de Castilla y León. Donde mejor se va a ver va a ser en Burgos, que va a durar 1 minuto y 45 segundos, desde las 8:30 clavadas de la tarde. Luego León, 1 minuto 44 segundos. Palencia, 1 minuto 42. Soria, 1 minuto 41. Valladolid, 1 minuto 28. Segovia, 58 segundos. Zamora, 14 segundos de eclipse total. Y en Salamanca y en Ávila, el eclipse será solo parcial. No tenemos igualdad entre las provincias ni para el eclipse. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, eso es lo que tiene pues, ser una de las comunidades más grandes de Europa. Ya no somos la más grande, ¿no? Antes éramos, yo creo que ahora ya no. Pues estamos ahí. Sí. ¿Dónde vas a ver el eclipse, Fernández? Pues estaré en Valladolid, con lo cual... Poco y bueno, no me del tocará todo. subir e ir al páramo y verlo allí. Bueno, sí, porque aquí en Valladolid no hay montañas, aquí hay páramos, ¿eh? Exacto. Hay cerros, hay oteros. Chillón. Yo he de decir que aunque dure 14 segundos en Zamora, en la Vega de Toro serán los 14 segundos mejores de Castilla y León. También somos hasta los últimos para el No eclipse. podía ser peor, podíamos Joder. ser Salamanca. Ya, pero ellos no cuentan. Pues yo me lo estoy pensando, la verdad, porque algo que no ocurre en la península desde 1912 y poderlo disfrutar tan poquito en Zamora, pues estoy pensando traer a la familia a Valladolid y verlo desde aquí. Pues yo estoy pensando lo mismo. Yo voy a estar en uno de mis pueblos de Salamanca. Claro, se va a ver tan poco que hay que aprovechar lo que dices tú. Por cierto, tenemos una oportunidad de oro, desde luego, en Castilla y León. Es la comunidad donde mejor se va a ver. Somos un lugar privilegiado para ver este fenómeno astronómico. Y menudo fenómeno económico, Fernández, porque algunos se van a poner, pero sí, sobre van a hacer el julio, van a hacer el mes de todos julio. los establecimientos hosteleros pueden hacer, nunca mejor dicho, En en agosto, porque todas las habitaciones están ocupadas en todos los hoteles, con gente que ha venido de fuera, no solamente de nuestra comunidad, sino fuera de España, a ver este suceso que hace más de un siglo que no ha ocurrido. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso es una buena noticia para Castilla y León. Y decías de verlo, pero también hay que observar el comportamiento de los animales. Y lo mismo ahí también entra el de las personas. Porque por lo visto Pero en los 50 animales... segundos no nos va a dar tiempo a todo. Los animales les confunde el que de repente se haga de noche. ¿no? Entonces, tienen un comportamiento extraño, según me han dicho los que saben sobre este tema del comportamiento biológico. O sea, que a lo mejor mi perro se pone a aullar o se pone a ladrar, las gallinas Habrá se que irán andar al con gallinero ojo. rápidamente. Se irán corriendo rápidamente al gallinero. Tengo entendido que empieza a hacer frío también, porque claro, el sol, la luz del sol deja de llegar de repente y, hombre, si es durante 1 minuto 40 segundos, pues es tiempo Y luego suficiente. quedará el relato de qué hacías tú cuando el Eso eclipse es. solar. ¿Dónde estabas tú ¿Qué aquel día? hacías en la Así final que, del ¿dónde Mundial? estabas entonces? Bueno, está pero muy bien. vamos a ver un fenómeno desde luego nunca visto. Desde Luego luego. creo que va a ser una experiencia Y el próximo única, ¿no? año, para el que se lo pierda, tiene otra Lo que oportunidad. sucede es que Hay es la irse primera muy vez al que se va a sur. poder replicar, digamos, con medios audiovisuales para poder verlo, para poder analizarlo, para poder perspectivizarlo, etcétera, etcétera. Bueno, programa especial en Castilla y León Televisión, por cierto, para que lo sepan ustedes. Lo vamos a estar aquí
transmitiendo en directo. Sé que habrá mucha gente que salga a la calle con sus gafas. Por favor, póngase las gafas. Eso lo están diciendo absolutamente todos los expertos. Nos podemos quemar la retina. Muy preocupante. Cuidado con los niños también. Que la gente deje de hacer experimentos con radiografías y cosas de esas. Es decir, a ver, eso no funciona. Que ya lo hicimos hace muchos años. Yo Sí, recuerdo sí, algún es verdad. eclipse verlo con... Bueno, señores, os tengo que despedir. Yo no me voy todavía, Cuestión de Prioridades sigue. Pasen un buen verano. Igualmente. Lo mismo te deseamos. Iba a decir que te muevas moreno, en tu caso ya eres moreno siempre, en enero y en febrero y en julio. En vuestro caso se os nota todavía que tenemos que... Nos tiene que dar un poco el sol. Tenemos falta. Todo llega, todo llega. Vitamina C. O vitamina B. Bueno, detrás de la tele que ven ustedes, o las llamadas que hacen, o la ayuda que llega en una emergencia, siempre hay una red invisible que lo hace posible las 24 horas. En una comunidad tan grande y dispersa como Castilla y León, ustedes se preguntarán, ¿cómo llega la señal hasta el último pueblo? ¿Cómo se coordinan los bomberos ahora con los incendios, cuando el fuego amenaza? ¿Y qué pasaría sin esas infraestructuras? Bueno, pues enseguida se lo vamos a contar, será después de publicidad. Estamos de vuelta. Las telecomunicaciones son una infraestructura esencial, aunque muchas veces pasan desapercibidas. Detrás de que ustedes puedan ver este programa en televisión, hacer una llamada o coordinar un incendio, hay una red de infraestructuras que deben funcionar las 24 horas del día. Para conocer cómo se garantiza esa conectividad y cuáles son los retos de un territorio además tan extenso como Castilla y León, está con nosotros Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, una de las principales compañías de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿qué hace Cellnex? ¿Cuál es su trabajo? Pues mira, muy rápidamente, tus televidentes que estén más familiarizados con el mundo económico nos conocerán por ser una compañía del IBEX 35, presente en 10 países y básicamente con un negocio centrado en las antenas de telefonía móvil para los operadores. Pero en España somos una compañía que tiene 3 grandes áreas de actuación. Por una parte, la telefonía móvil, grandes clientes, Movistar, Vodafone, Orange, etcétera. Por otra parte, el audiovisual, los servicios de televisión digital, de radio, entre otros vuestra cadena es nuestro cliente. Y otro gran grupo de servicios son las infraestructuras que dan servicio a las administraciones públicas, redes de emergencia, walkies digitales, etcétera, ¿no? Con esas 3 grandes áreas de actividad somos la compañía que opera infraestructuras que la gente tendrá en su cabeza, como por ejemplo Torre España en Madrid, pero en clave de Castilla y León, pues el Cerro San Cristóbal, el Viso en Zamora, Soria Santa Ana, Villamuriel en Valencia, las grandes torres de telecomunicación que todo el mundo ve y un sinfín de pequeñas infraestructuras en todo el territorio que llevan la tele y los servicios de móvil a toda la población. Tan visibles muchas veces, ¿verdad?, pero desconocidas para el gran público. Vamos a descender, vamos a ir concretando, porque muchos pueblos, en el caso de Castilla y León, solo pueden ver la TDT gracias a infraestructuras como las que ustedes gestionan. ¿Cómo consiguen que la señal llegue, bueno, pues a millones de hogares sin fallo, sobre todo en comunidades tan dispersas, con núcleos tan dispersos como la nuestra? Pues mira, gracias a un proyecto en su día, piensa que la televisión digital, si os acordáis, en el 2010 fue cuando fue el paso de la televisión analógica a digital. En aquel momento un gran proyecto de ingeniería que hacía la conversión de todas las infraestructuras existentes, pero que de la mano de la Junta de Castilla y León también construimos prácticamente 300 torres nuevas para llevar la señal digital a, digamos, localidades muy remotas, rurales, donde no había buena señal. Y desde entonces, pues una operación, nos gusta decir que somos invisibles cuando la gente recibe las señales correctamente, ¿no? Y eso es gracias a un personal que está dedicado al mantenimiento, a que la señal esté siempre en el aire. Desde origen, desde los estudios de nuestros clientes, haciendo la contribución de las señales hacia toda la red, distribuyendo por satélite, por fibra, por radioenlaces, y haciendo que llegue hasta la torre que está más cerca de cada ciudadano que recibe la televisión. Y bueno, y consumimos, la verdad, que mucho contenido por Internet, por el móvil, sobre todo la gente joven. ¿Por qué la TDT y las redes de radiodifusión siguen siendo tan importantes en estos momentos? Es cierto que cada vez hay más acceso a la información y a los contenidos de vídeo por Internet, pero cada vez que hay un gran evento, tenemos muy reciente la final del Mundial, ¿no?, o unas elecciones generales o algo así, las tasas de audiencia de la televisión siguen siendo brutales. Bueno, cuota de pantalla 87%, creo que fue. Por ejemplo, otra cosa muy reciente, el apagón de hace un año y pico, pues ese día la radio fue el camino en que permitía a la población informarse. La tele también la teníamos al aire, pero claro, hay pocas televisiones a pilas, ¿no? Pues esto es el resultado de un modelo de inversión que se basa en que la señal siempre esté en el aire.
aire y por tanto tengamos resiliencia desde el punto de vista de la energía, grupos electrógenos, baterías, un mantenimiento de altísima calidad, técnicos muy experimentados que a la que hay una pequeña incidencia en un emisor de televisión que tenemos en un centro emisor, ya sea contratado por las teles o contratado por la Junta de Castilla y León, que tenemos muchos como extensión a la población rural, activamos a los técnicos, se mueven a los centros y hacen que la señal esté en el aire. Inversión, clientes que evidentemente pagan una tarifa cara para que el servicio esté en el aire, entre ellos vosotros, y un servicio que presta un personal que a su vez tiene un cierto sentido de servicio público, ¿no? Que se activa. Siempre digo que para que un técnico nuestro de mantenimiento se levante de la cama a las 2 de la mañana en febrero y suba un monte para levantar una emisora, tiene que haber algo más que su contrato, su sueldo y sus horas extras, ¿no? Tiene que haber un servicio, un sentido de vocación, de servicio público. Eso es. Vamos a otra pata. Ustedes también trabajan con las comunicaciones que utilizan los servicios de emergencia. ¿Qué hace falta para que sus redes sigan funcionando incluso en situaciones extremas? Pues un poco lo mismo. Hay un modelo de inversión que debe adecuarse a las necesidades, ¿no? Cuando las redes de emergencia tienen que de verdad demostrar su utilidad es cuando todo lo demás se cae, ¿no? Tenemos todos en la cabeza la Dana de Valencia recientemente, ¿no? Ese día la tormenta también afectó a las telecomunicaciones, a las infraestructuras. ¿Qué pasa? Que nosotros, por el hecho de tener un diseño de las redes pensado para que justamente esos días las redes de emergencia estén en el aire, pues tenemos sistemas de baterías y grupos, como te decía antes, grupos electrógenos portátiles que nos permitieron ir levantando las estaciones según la corriente iba volviendo, ¿no? Y moviéndonos de torre en torre. Ese tipo de servicios se planifican y se prestan pensando en el momento en el que son necesarios, que es que pueda haber una coordinación entre los políticos y los cuerpos de emergencia para que la población se vea respaldada, sea un incendio forestal, sea una gran tormenta, etcétera, ¿no? Es un poco el mismo concepto que te decía del audiovisual, pero pensado para ese tipo de servicios. Resiliencia eléctrica, energética. Todo está duplicado, tenemos emisoras principal y reserva para que en caso de que haya un fallo electrónico la otra estación entre, y sobre todo inversión en la monitorización remota, es decir, tenemos un centro de control de escala nacional y luego otros más pequeños que son los que detectan las averías con mucha rapidez y antes incluso de que haya una percepción por parte del ciudadano están ya trabajando los técnicos para desplazarse al centro y levantar las emisoras, ¿no? Un poco el concepto es el mismo. En las redes de emergencia, evidentemente, tienen mucho más impacto para el ciudadano, incluso en vidas humanas. También, por ejemplo, nos dedicamos a dar el servicio de la red de salvamento marítimo, no del rescate, esto lo hace evidentemente los cuerpos especializados, sino la detección de señales de los barcos que van alrededor de la costa. El concepto es un poco el mismo para todos los servicios. Primar con las inversiones y, por tanto, el coste que los clientes pagan, en el caso de emergencias, uso de administraciones públicas, primar el sentido de que cuando el servicio es más importante, esté en el aire. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el apagón que sufrimos hace un año. Tan importante es la cobertura como la resistencia, ¿no?, de las propias infraestructuras de telecomunicación. De hecho, fíjate que a partir del apagón, el Gobierno está a punto de aprobar un Real Decreto que saldrá hacia finales de año, después de un periodo de consulta al sector, que va a obligar a los operadores de telefonía móvil, que fue un poco lo que el ciudadano o ciudadana percibió como que se apagaba más rápidamente, ¿no?, para que tengan baterías de al menos 4 horas en los centros que den cobertura hasta el 75% de la población, ¿vale? Es decir, hay ya una percepción de que la telefonía móvil es un elemento fundamental para la economía. Todo hoy en día es digital, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Aquel día parece que el problema es que no había energía, pero es que el problema fundamental es que no había telecomunicaciones. Un bar que tuviese una plancha de butano podía servir comidas, lo que no podía era cobrar. Eso es. O un taxi podía hacer carreras, pero no podía cobrar, ¿no? Hoy en día es tan importante las telecomunicaciones que hay después del apagón, esta percepción en el Gobierno y es, digamos, compartida por todo el sector de que teníamos que dotar también de resiliencia eléctrica a las redes móviles. Estamos en ello. ¿Y una buena red de telecomunicaciones puede ayudar, y hablo de comunidades como la nuestra, a fijar población, a crear riqueza, a crear Sin duda, empresas? ¿no? A ver, algo que hoy en día tenemos todos integrado en nuestro día a día, que es el teletrabajo, esto hasta la pandemia no existía, ¿no? Yo recuerdo, trabajando en esta zona de Castilla y León, cuando el AVE llegó a Valladolid y hablando con digamos, compañeros y compañeras de esta zona, veían la posibilidad de que se pudiera trabajar en Madrid y vivir en Valladolid. Y Valladolid es una ciudad muy grande. Hoy en día, con las telecomunicaciones, es posible que la población más rural incluso se pueda ligar a su territorio, de manera que puedas trabajar con un cierto número de horas en casa con teletrabajo y a lo mejor desplazarte un par de días, ¿no? Pues esto sin telecomunicaciones sería imposible. Redes fijas, fibra óptica, etcétera, y redes móviles.
Hoy en día, sin telecomunicaciones, la población del rural tendría mucho más difícil poder quedarse de donde es, quedarse en su zona de influencia. Y yo creo que estamos poco a poco con la inversión de todas las compañías, operadores, infraestructuras, haciendo posible que el rural tenga más oportunidades. Eso, para conciliar la vida laboral y familiar, ha venido muy bien. Bueno, cada verano, lo estamos viendo ahora mismo en Castilla-La Mancha, los incendios ponen a prueba también esos servicios de emergencia. ¿Qué papel juegan las redes de comunicaciones para que todos los equipos puedan coordinarse cuando más se necesita? Pues mira, lo hacen en el día a día, porque hoy en día todos los servicios de emergencia tienen una base de telecomunicaciones brutal. Tienen centros de control, tienen celdas tácticas preparadas para desplazarse al lugar del incendio y poder desplegar cobertura para los bomberos forestales o quien sea que está haciendo frente a la emergencia. Es una labor de planificar durante todo el año, de manera que tengas vías de transporte terrestre, satélite, etcétera, para poder desplazarte a esas ubicaciones donde hay un problema y en muy pocos minutos desplegar una cobertura temporal que permita a los técnicos que están, en este caso, apagando el incendio, podría ser otro tipo de catástrofe, operar y comunicarse, pero a su vez aseguran la cadena de mando, aseguran la información que llega a los medios, pero también que llega a responsables políticos para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, pedir ayuda a otro estado, a otro país, o que la UME pueda actuar. Hoy en día, sin telecomunicaciones, las emergencias serían un mundo que no querríamos ver. Hay unas telecomunicaciones que están asegurando que cada día la supervisión remota, la supervisión en el momento, ahí en la zona del incendio, y las comunicaciones entre los operarios, entre los usuarios, estén aseguradas, haya o no otras redes. Muchas veces cuando hay un incendio, nos ha pasado a nosotros en algún caso, afecta a las torres, afecta a las infraestructuras y muchas veces se cae. Y si no es la torre nuestra, muchas veces es la línea eléctrica y te quedas sin energía. Poder llegar en un camión, desplegar una cobertura temporal y asegurar la cobertura de los terminales de los bomberos, vuelvo al ejemplo, en este caso, es fundamental. Luego hay infraestructura que se ve, camiones, etcétera, y la que no se ve, que son antenas, emisoras, y estamos preparados para ello. Y claro, sin infraestructuras de telecomunicaciones, la inteligencia artificial, ¿dónde estaría? Pues es un eje de crecimiento muy importante. Nosotros siempre hacemos este análisis. Como compañía de infraestructura, la IA nos permite ser más eficientes, ¿no? Nosotros podemos, nuestros mantenimientos, nuestro personal, nuestros operativos, hacerlos de manera más eficiente con la ayuda de la IA. Somos un usuario. Pero por otro lado, la IA va a aumentar el número de consultas a las redes móviles. El tráfico va a crecer todavía más. Y por tanto también es un factor generador de negocio para nosotros. Se necesitan mutuamente. Se necesitan. La IA va a hacer que el tráfico de las redes móviles aumente. Y eso va a hacer que nuestros operadores, nuestros clientes, nos pidan a nosotros más infraestructura. La básica, la que pensamos todos, es antenas, ¿no? Pero también nos van a pedir, antenas me refiero de cobertura normal de las redes, pero piensa, por ejemplo, en lo que la IA supone en un partido de fútbol del Valladolid en Zorrilla, por ejemplo. Supone que haya muchísimo más tráfico en los momentos en los que hay una consulta de una estadística o un vídeo que la gente está grabando y enviando, o en el descanso, que es el pico de tráfico. Este tipo de grandes recintos son también un área de negocio importante para nosotros, porque la infraestructura hay que reforzarla para que los operadores puedan prestar servicio a sus clientes, ¿no? La IA va a cambiar nuestra vida de muchas maneras. ¿Y el futuro de las telecomunicaciones va por ahí? Sí. Está ahí, ¿no? Sí. Digamos que las redes fijas y móviles son ya convergentes. Hoy en día cualquier operador de telecomunicación, cliente nuestro, tiene red fija, red móvil y va a seguir invirtiendo en cobertura de interiores, en lo que llamamos la densificación. Piensa, por ejemplo, en el centro de Valladolid o el centro de Burgos, una ciudad grande, en una zona en la que pueda haber una concentración, por ejemplo, de zona de copas. Pues hay un montón de teléfonos que están en una misma zona intentando navegar y consultando información. Eso pasa, sí. Pues esto lo llamamos densificación. Las redes móviles no consiguen dar, a lo mejor sí la cobertura, pero no la capilaridad, la velocidad de navegación que el usuario reclama, ¿no? Y eso significa que tengamos que usar, por ejemplo, la infraestructura urbana, farolas, semáforos, paradas de autobús, para desplegar lo que llamamos las small cells, una cobertura, digamos, de poca potencia, de poca extensión de territorio, pero con mucha calidad, calidad. Y si pensamos en los medios, hoy en día, en cualquier directo vuestro, lleváis cámaras que ya son inalámbricas, etcétera, y que tienen que transmitir el vídeo en tiempo real y tiene que haber una muy buena señal. Luego, cualquier cosa que pensemos, las telecomunicaciones están ahí.
Pues Alfonso Álvarez, sigan trabajando así porque también de nosotros, de su éxito depende que estemos nosotros aquí y que se siga viendo la televisión con la calidad con la que se ve. Con placer, y decía que sois un cliente importante, o sea que con doble orgullo. Pues muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Mañana volvemos. Último programa de la temporada. No se lo pueden perder. Aquí a las 10:30, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.